Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos a este su espacio con Charlotte. Un espacio que es una plataforma de comunicación en la cual damos cabida a los temas que son importantes en República Dominicana y el mundo. Cuando pensamos justamente en un nombre, teníamos la idea clara, que fuese algo corto para que resulte bien fácil de memorizar. Pero lo más importante, que hiciera conexión con la gente que nos sigue cada miércoles de 7 a 8 de la noche, gracias a la señal que nos permite Cinevisión Canal 19 a toda la República Dominicana y a través de las redes que ha convertido el mundo en una verdadera aldea global. Estamos en live streaming y en la cuenta de Facebook Internacional. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema importante, estaremos conversando sobre comunicación política, la importancia de la capacitación, la importancia que tiene un asesor y qué tan determinante es el rol que juega en el momento de acompañamiento de un político. Y como en República Dominicana tenemos elecciones, se habla aquí de que se va a dar una apertura a la etapa electoral, pero aquí vivimos en una campaña permanente. Es nuestra propuesta de esta noche. Pero antes vamos a ver qué dicen las redes, cómo están de manera muy especial lo que es el Twitter, los temas o los trending topics, que son las noticias que han tenido una mayor difusión. Lamentablemente hoy se habla hasta esta hora en el timeline, la noticia más importante ha sido el desplome del piso número 15 de una torre en construcción en el sector de Piantini. Esta torre se habla de que tenía pues ya ciertas situaciones, como era el uso de las aceras para la colocación de material, lo que determina que el aspecto más, determina un aspecto vital en todo esto, que es justamente la supervisión. Quizás no contó con, o por lo menos lo que pudiera inferirse, según relatan algunos vecinos, era lo relativo a la seguridad de la construcción. Y este es un tema recurrente. En muchos casos, en muchos accidentes son haitianos, son nacionales haitianos, porque en nuestro país la mano de obra para construcción favorita para los ingenieros, para los arquitectos, es la mano de obra extranjera. Usted de pronto tal vez no tenga que ir a Harvard para poder inferir las razones por las cuales se contrata esta mano de obra. Pero yo quiero hablar específicamente de dos aspectos. El aspecto que tiene que ver con la supervisión que tienen los departamentos de planeamiento urbano de las alcaldías, de los gobiernos locales, las sindicaturas, como anteriormente se denominaba. Decía que este gobierno local, que es el gobierno que tiene un contacto más directo con la población, que son las alcaldías, los alcaldes, los regidores, hay dentro de este organigrama, hay una pieza fundamental, y es la que se conoce como planeamiento urbano. ¿Qué hace planeamiento urbano? Bueno, planeamiento urbano es quien tiene justamente la dirección de aprobar, de supervisar todas y cada una de las construcciones que se levantan en el territorio que ellos tienen a bien gerenciar. ¿Y qué acontece? En muchos casos existen las figuras de los supervisores. Supervisores que por el mal accionar de estos, porque cuando van a una construcción se resuelve con pasarle una manito, y eso ya sabemos en buen dominicano que encierra esto, ese saludo cercano. Y en muchos casos se piden permisos con lugares donde la densidad quizás pueda aprobar un apartamento de 5 niveles, ellos someten 1 por 5, pero construyen 1 por 8. Y como se da la situación que en la mayoría de estos siempre se busca un padrino político o se busca alguien de algún mecanismo de presión, se genera, cuando se dan esas violaciones a las construcciones, toda una serie y suerte de situaciones para que estas construcciones, primero, evitar que sean demolidas, como la ley establece, y segundo, se busca que den algún mecanismo de compensación cuando son casos muy escandalosos. Pocos casos han llegado a justicia, y de estos casos duran años para ser fallados. Quizás uno que todavía tiene una sentencia, pero no sabemos en qué ha parado. Ha sido el que por años, más de 15 años, fue un litigio que se dio en la zona de los Cacicazgos con la construcción de un edificio
que el ayuntamiento y luego las instancias posteriores dieron ganancia de causa a la Junta de Vecinos en las cuales estaban en contra que se levantara. Pero ¿qué acontece? Y ahí quiero pues poner una especial atención. Estas entidades de las alcaldías muchas veces tienen el interés de hacer el trabajo, pero en la mayoría de los casos, la presión que reciben los incumbentes y esa presión pues luego es generada a estos directores, evita lo que es una supervisión efectiva y eficaz. El segundo aspecto que me gustaría tratar en este caso tiene que ver con las normas de seguridad que tienen los empleados. Justo el día que se esperaba el paso del huracán Irma por nuestro país, vi algo que me llamó poderosamente la atención y era unos obreros que estaban trabajando en un edificio en construcción en Naco, quizás a una altura, no puedo decir que la conté de manera efectiva, pero por el tamaño, a ojo de buen cubero, como decimos en Dominicana, debía pues superar los 12 o 13 pisos. ¿Qué sujetaban a estos obreros? Absolutamente nada. Y yo decía, estamos en el paso eminente de un huracán. Cualquier brisa que se produzca, cualquier cambio de velocidad o dirección en el viento, ¿qué va a pasar con estos? O sencillamente dése una vueltecita por cualquiera de estas torres que han llegado a ser el mecanismo de vivienda en los últimos años y que ha traído un cambio urbanístico importante en República Dominicana. Cómo limpian los cristales, cómo se pintan estos edificios. Normas mínimas en muchos casos, en el mejor de los casos, porque en la mayoría son inexistentes. Estos empleados, cuando se produce algún tipo de situación que trae un desenlace fatal, sencillamente con la familia, los empleadores, cubren lo que es el sepelio y al principio se encargan de dar algún tipo de manutención a la familia. Pero después, a los pocos meses, esto se olvida. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene un empleador con sus empleados? Básicamente, primero es el aspecto de honrar el compromiso laboral, pero también va muy unido a es el aspecto de la seguridad. Entonces, esta tragedia que deja una persona fallecida, un obrero fallecido y 2 o 3 heridos, sencillamente son cuentas que van apareciendo de manera esporádica, pero casi permanente en nuestros medios y sencillamente mañana esto va a olvidarse, esa construcción va a continuar y quizás dentro de 2 o 3 meses se pueda producir una situación similar. Es hora, por un asunto de responsabilidad, que cada uno de los actores en este proceso, entiéndase alcaldía, a través de las direcciones de planeamiento urbano, asuman el rol que le corresponde, no cedan a presiones políticas, no cedan a presiones económicas y puedan hacer efectiva la labor. Y en el caso de los supervisores, que se le devuelva la dignidad a esos empleados públicos, porque en la mayoría de los casos no se respetan, porque sencillamente en muchos y de manera muy frecuente lo que buscan es la coima, el pasarle la mano y olviden lo más importante de su función, que es supervisar. ¿Cuántas construcciones, cuántos techos? Y eso pues nos pone a nosotros en un contexto de precaución cuando República Dominicana está, si se quiere, sobre una falla geológica. Ya en el caso de Haití, en el 2010, fuimos testigos de lo que aconteció en esa nación. Construcciones como la Catedral, como el Palacio Nacional, que fueron edificadas con todas y cada una de las normas. La fuerza de ese seísmo, de ese terremoto, estamos hablando que cuántos muertos, todavía las cifras oficiales no se saben. Y nosotros nos obliga a pensar, ¿quién ha supervisado aquí lo que son las construcciones de tantas torres, de tantas escuelas y tantos hospitales? Vamos a nuestro primer contacto con nuestros auspiciadores. Cuando regresemos, más contenido en Tu Espacio con Charlotte. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana.
Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Darle una vida digna a mi familia. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. La estabilidad laboral no es una preocupación para mí. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Nuestros atletas están preparados. En agosto daremos lo mejor para la gente. Juegos Municipales Santo Domingo Este 2017. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Con sumo placer y agrado recibimos en nuestro set de este su espacio con Charlotte
a Nidia Paulino y a Reinieri Casoni, quien vienen justamente a darnos importantes declaraciones e informaciones sobre un evento que República Dominicana, tal como lo decía al principio, nos coloca en un lugar muy especial, y es este Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno. De verdad que esto nos da a nosotros nos coloca en un punto importante en el aspecto formativo y de actualización. Sean ustedes bienvenidos a su espacio. Gracias. Siempre un placer, Charlotte. No, de verdad que me siento muy identificada por la labor que ustedes están realizando, por el tema que tiene que ver con la preparación de quienes trabajan en el entorno político. Sí, este es el objetivo número 1 del Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno. Nosotros puntamos efectivamente a la profesionalización de la política. Y para los demás que ya no son profesionales en esto, una buena formación de la política, ayudarles a aprender a utilizar las herramientas y también a que en el día a día puedan también llegar a poder utilizar todos esos argumentos que nosotros lo decimos con mucha claridad y tal vez con facilidad, pero que no llegan a cada uno de los ciudadanos. Cuando tú te empoderas ya de este tipo de herramientas, entonces sí que puedes hacer una participación ni una inclusión propositiva y provechosa en lo que estás trabajando. Yo creo de pronto que uno no debe hablar hacia el pasado, sino que uno debe enfocarse en el presente para dirigirnos al futuro. Pero ¿qué tanto le ha costado a nuestro país de manera específica la improvisación en términos políticos, en ese accionar político? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. No, y me encanta como dices de que el nombre es sencillo, así como criollito. Mi nombre es fácil de pronunciar, no siendo la complicación. Uno después que lo dice la primera vez, después es fácil. Que lo practicas. Sí, por ahí me dicen Ruggiero. Es una mezcla grande de italiano y otros. No es sencillo, Casoni. Raniero Casoni. Casoni, aquí los Casoni. Eso es como de San Francisco de Macorís. Sí, los Casoni son así, aquí tan común. Sí. No, y además hay un Casoni acá, tengo entendido, lo quiero conocer porque parece que esto es un solo apellido. Y bueno, sería interesante. Ya está, aquí vamos a buscar el primo perdido de Casoni en Dominicana. Vamos a ver si eso. Tenemos ese compromiso, Nidia, nosotros. Sí, pero qué buena esta pregunta, es súper interesante. Bueno, tú de esto te la entiendes, con razón hablar contigo de estos temas es todavía más fácil porque vas derecho a eso. Solo que tenemos cuenta de que aquellos que nos están mirando y aprendan a manejar estos tipos de herramientas. Pues, ¿qué te digo? La improvisación cuesta y cuesta siempre. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Cuando tú vas a tomar una institución que vas a conducirla, se dice siempre que los primeros 3, 4 meses tú pagas el precio de ser novato. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a manejar la institución, pero en ese periodo tú sabes qué es todo lo que ocurre ahí dentro y entonces puedes iniciar ya a efectuar los cambios que tú creas, dejar lo que, a subsanar, hacer las cosas en un modo mejor y a planificar, que como te he dicho siempre es la cosa más importante. Pero ¿qué sucede con la improvisación? Específicamente la pregunta que me has hecho. ¿Qué ha sucedido con la improvisación? Ha conducido a los políticos a que lleven a los partidos a la crisis, que yo no creo que sea crisis que tengan los partidos políticos. Yo sostengo que la crisis es de los políticos y por ende tú eres el retrato de la institución que tú conduces, por lo tanto se refleja en eso. Y una cosa todavía más importante es que esto ha contribuido a bajar la calidad de la democracia. Interesante reto. Y un ejemplo tácito, cuando hablamos de la improvisación, no medimos lo que en términos de rentabilidad, en términos de recursos, eso significa para la persona que está improvisando. Incluso puede haber ganado, pero gastó mucho más recursos porque no hubo una planificación estratégica. Y eso es lo que nosotros a través de este tipo de eventos queremos evitar. ¿Por qué esperar? Eso pasa mucho. Sí. ¿Por qué tenemos que esperar a 6 meses antes, como muy buen tiempo, quiero hacer además la salvedad, a esperar a 6 meses para tener un equipo de consultores para una campaña? ¿Por qué esperar a última hora, siendo gobernantes, para contratar un equipo de consultor para hacer un buen gobierno? O para comunicar lo que ha hecho bien y que no lo ha podido comunicar.
Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos evitar, porque al final, en términos de rentabilidad, es mejor para los candidatos, para el gobernante, rodearse de un equipo de consultoría, de comunicación política que le permita lograr sus objetivos propuestos como candidato o como gobernante. Hay un aspecto en el sentido, ¿quiénes y cuántos deben integrar lo que sería el equipo ideal de un candidato para las áreas básicas, las áreas más trascendentes, ¿no? Lo que nosotros llamamos el petit equipo no puede pasar de 10 personas. ¿Con cuáles formaciones? Ese tiene que ser un director de campaña, lógicamente, necesariamente tiene que ser, que no sean familiares, por favor. Siempre los consultores políticos pedimos eso, que no sean familiares. Y a la Tiene que prima, haber por un buen favor, que no la pongan en relaciones públicas. Un buen financiero, un encargado de comunicación, tiene que ser muy bueno también, el encargado de comunicación, porque eso es esencial en una campaña electoral. Tiene que haber un director de campaña de tierra, recuérdate que también tenemos la campaña de aire, que después el equipo se unifica todo. Redes sociales, nuevas tecnologías, tiene que estar ahí, uno de A y B, que es la alimentación y bebida, que también es indispensable mantener en buen estado al candidato y al equipo completo, porque eso es el equipo completo. Y cuando tú tienes también un buen relacionador, eso es indispensable, un estratega que es el principal que tiene que estar en eso. Y después tú tienes que tener uno que sea el supervisor de todo. ¿Deben ser asalariados o deben ser consultores externos? Generalmente cuando tú contratas para hacer un equipo, tú eliges una persona y esa persona es la que busca todos los demás para hacer ese equipo. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una campaña y tú vienes a Grupo Dier y me dices, bueno, Nidia, yo pretendo hacer una campaña a una senaduría, a una diputación, yo conozco este que me gustaría que tú trabajes con él, pero ¿qué tú me aconsejas? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si soy yo que voy a dirigir el equipo de campaña, porque siempre hay uno principal, que es luego el que contrata todo lo demás que va a formar este equipo. Ahí yo veo cuáles son tus debilidades, si necesitas una persona que te ayude en lo que es la oratoria, uno para escribir el discurso, para los debates, todo eso hay que tenerlo en cuenta, un buen protocolo, y yo te formo ese equipo y lo someto porque la última decisión es siempre del candidato. Hago la pregunta con cierta maldad, Casoni, y es en el que tiene que ver, por aquello de que muchas veces funcionarios se lanzan a campañas. Entonces trabajan con los equipos que son sus empleados en determinado momento. Entonces cuando tú tienes que decirle a ese candidato, pero que al mismo tiempo es un incumbente, fíjese, usted se está manejando mal, o sea, podemos, bueno, para no decir mal, tenemos una oportunidad en cuanto a lo que es el manejo con los medios, o tenemos una oportunidad que usted tiene que asumirla en cuanto a la estructura de un discurso. Es como cuesta un tanto arriba cuando es tu empleado, tú eres empleado de esa persona. Me encanta tu malicia. Ay, gracias. Primera vez que me lo dicen. Porque es que es verdad, señores. O sea, hay dos cosas. Hay uno... Primera que me lo dicen en público. Pero precisamente el tema del candidato con sus empleados, señores. La relación de empleados con base a una institución no genera lealtad. Con base a una empresa tampoco genera lealtad. Es el compromiso que se tiene que generar, es la comunicación que tiene que haber en el candidato con sus equipos. Es generar la identidad de que esa candidatura es la transformación y por tanto es generar la confianza de podernos decir las cosas sin temor a que nos cancelen el día siguiente. Pero es que además hay un detalle adicional que pensé que iba a ser la pregunta, que esa me gustó más, que es que el candidato le encanta ser el jefe de campaña, que toma las últimas decisiones, que ya lo sabe todo y no se dedica a la función fundamental que debe tener, que es ser candidato. Entonces, si no te dedicas a ser candidato, a convencer a las personas, a tener a tu equipo con afinidad, no va a lograr nada, porque es que les confieso algo, además, que es un secreto callado que realmente el Congreso y el Grupo Dier nunca se callan en ese sentido porque dice la verdad. Y es que ese candidato tiene que convencer primero a los consultores,
Porque si no nos convence a nosotros, no va a convencer a nadie. Además, nadie vende lo que no conoce. Exactamente. Nadie vende lo que no conoce. Vamos en contacto con nuestros auspiciadores, pero antes recordar que el Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno, este congreso que tiene pues como tema Sociedades al Límite, de donde reiniciamos, va justamente a las 8:30, el 21 de septiembre, en el Salón Manuel del Cabral, en la UAS, ¿no? Va a ser la apertura del mismo. Correcto. Exacto. Ahorita vamos a aprovechar y decirlo ahora. Va a ser 21 y 22 de septiembre, todo un pasadías, dos pasadías, desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche, con una cantidad de conferencistas internacionales que nos van a hablar de esto que nos apasiona a todos, pero que tenemos que conocer en profundidad. Así que Sociedades al Límite, de donde reiniciamos, es la propuesta en este Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno. Cuando regresemos vamos a conocer un tanto quiénes son justamente los expositores internacionales y quiénes son los dominicanos que van a aportar sus conocimientos en esta magna e importantísima actividad. No le cambien. ¿Con quién cuentas para tu futuro? En el año 2001 se promulgó la Ley 8701 de la Seguridad Social, creándose la Superintendencia de Pensiones SIPEN, entidad oficial que vela por el otorgamiento oportuno de los beneficios que te garantizan a ti y a tu familia el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, como compensación a los aportes que mensualmente realizas a través de tu empleador. La SIPEN regula y supervisa a las administradoras de fondos de pensiones y a otros planes de pensiones para que te otorguen los mejores beneficios que por ley mereces. Existen 4 tipos de beneficios en el régimen contributivo. La SIPEN protege tus derechos como afiliado, garantizando la solvencia y eficiencia del sistema, manteniendo la transparencia del mercado. Conoce más en nuestra web, donde podrás tener acceso a las aplicaciones, consultas a tu AFP, calcula tu pensión y el estado de tu cuenta. Entonces, ¿con quién cuentas para tu futuro? Cuentas con toda una estructura que cada día trabaja por ti. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Darle una vida digna a mi familia. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. La estabilidad laboral no es una preocupación para mí. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Nuestros atletas están preparados. En agosto daremos lo mejor para la gente. Juegos Municipales Santo Domingo Este 2017. Invita Ayuntamiento de Santo Domingo Este.
Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Para emprender o desarrollar tu negocio, en Ucolor debes pensar. Hojas timbradas, papelería, tarjetas, logos, brochure y diseño gráfico, vallas, banner, pancartas, letreros. Tu promoción e impresos, Ucolor te lo resuelve. También tenemos servicios de revelado de planchas CTP en todos los tamaños. Entérate de nuestras ofertas llamándonos a nuestros teléfonos 809-333-5775 y en Nueva York al teléfono 347-622-8862. Ucolor te lo resuelve. 12.007 víctimas de tránsito fueron registradas en el año 2014, sin que aún se establezca un régimen de consecuencias en materia de seguridad vial en la República Dominicana. Esto conlleva un alto costo económico y emocional. 12.007 razones para que nuestros dirigentes enfrenten con voluntad y responsabilidad esta epidemia que parece indetenible. La solución no es contar víctimas y lamentarnos. República Dominicana, usa el cinturón de seguridad por una seguridad vial sostenible como objetivo país. Fundarred, Sistema Nacional de Resolución de Conflictos de la Procuraduría General de la República, PTV, Vehículos en la Radio y esta emisora. El 21 y 22 de septiembre, República Dominicana será el epicentro donde se van a conocer, van a estar los principales expositores a nivel internacional del importantísimo mundo de la comunicación política y también estarán acompañados por expertos dominicanos. Así que 21 y 22, Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno. Wow. Sí, vamos a tener... ¿Dónde podemos hacerlas? Vamos a tener los conferencistas más importantes ahora mismo ¿Quiénes en América vienen? A ver, ¿quiénes Latina. vienen? Va a estar Antonio Sola. ¿Qué sucede con Antonio Sola? Que en estos momentos es el hombre que ha sentado 7 presidentes, le dicen el hacedor de presidente. El último que puso ahí, ayudó a que subiera fue el de Haití, pero en estos momentos se encuentra asesorando en Sudáfrica. Wow. Es la primera vez que un consultor viene contratado para asesorar una campaña en Sudáfrica. Y claro, va a estar el grande de los grandes, Yago de Marta. Una estrella. Todo político tiene que estudiarlo, ¿eh? En el tema, en el aspecto de la oratoria, en el tema de manejo, la parte discursiva, es excelente. Yo me declaro su fans número 1. Va a estar Carlos Gutiérrez, que es el hombre que hace las redes sociales del Papa. El Vaticano las hace Carlos Gutiérrez, y esa visita a México y ahora esa visita a Colombia ha sido todo un éxito. En verdad, que la única cuenta que no sigue a nadie es la del Papa, sí, Pontifex. Pero que todos la siguen. Exacto. Hay millones y millones de personas. Es increíble comunicador este señor. Wow.
Creo que es un gran honor, como nos lo dice siempre Carlos, poder estar ahí siguiendo un personaje como este, que es realmente único y seguido por todo el mundo, porque un presidente es de un país, este hombre es del mundo. Sí. Interesantísimo seguirlo a él en todos sus discursos. Además de eso, vamos a tener a Daniel Boscus, que es el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, y va a estar tratando un tema que es su especialidad, que son los gobiernos locales. Y otros tantos más como Carlos Gutiérrez. Además de eso vamos a tener a Santiago Martínez, Jorge Vergara, Felipe Vergara. Solamente Jorge escucho Sandoval, hombres. Verónica, ¿Y qué pasa? No, aquí vamos. Siento Verónica. como que nos han dejado. ¿Qué ha pasado? No, pero ahí está Ana Laura Arroyo, que es una grande del Big Data. Y vamos a tener también a Verónica Ríos, que con la imagen es una profesional increíble, acaba de ser declarada por el Napolitan como una de las mujeres más influyentes en lo que es la comunicación política de México. Y ese gran panel de mujeres que vamos a tener, que lo diga un hombre. A ver. No, y además que a mí me encanta Sazón. el nombre que le puso Nidia, porque de verdad es la sazón que necesita la política y que tiene la política, que es política con perfume de mujer. Va a estar acompañado de tres mujeres, ¿sí? Farideh Raful, la diputada, la magistrada Rosario Graciano, va a estar Wanda Nazario, que es la presidenta del grupo de asociación de mujeres y de consultoras políticas. Qué bien. Y va a estar De moderada Puerto por la Rico. vicealcaldesa Digna Reynoso. Pero además vamos a tener un panel especial también, que son las noticias falsas, que es algo que... Posverdad ahora, ¿no? Sí. Bueno, y hay dos ponentes dominicanos importantes que van a estar. Va a estar Luis García, hablando precisamente de la posverdad, y Servio Tulio el de Castaño, que va a estar también dando la suya. Pero es que este panel, que además va a cerrar la cumbre, el Congreso, porque la cumbre viene en México, el Congreso la va a cerrar el panel de las noticias falsas con Percio Maldonado, Ricardo Nieves, Adriano José Monegro y don Julito Jacinto. Excelente propuesta. Todo esto va a estar como moderador Jorge Zuncar. Excelente. Que es un experto en lo que es Periodista, electoral, abogado, periodista, abogado, maneja francamente muy bien todos esos temas. McLuhan dice que el mundo pues se ha convertido en una aldea global con esto de las redes, ya no hay puntos ni distantes. Entonces, ¿qué tan importante es en un candidato, en un político, el uso adecuado y racional de las redes de comunicación? Bueno, yo creo que hay que hablar no solo la importancia de que el político lo maneje, sino cómo ha transformado la dinámica política. Porque ahora no hablamos de que la sociedad que buscaba un partido político o buscaba un representante ante la autoridad para poder hacer su queja, su petitorio, porque ahora a través de una red social lo puede hacer de manera directa. Entonces los partidos políticos aquí tienen que reinventarse porque ya no necesita la sociedad de un partido político, porque puede llegar directo. Ahora el partido político, que es el articulador de demandas de la sociedad, tiene que saber leer para poder capitalizar lo que pide la gente. Y fíjate cómo ha modificado todo. El caso de Meli Peguero, yo creo que ese es un ejemplo que habla de cómo ha cambiado la sociedad, cómo se ha cambiado en ese sentido el monólogo que había desde el punto de vista político, porque realmente no había un feedback sino de los mismos partidos políticos. Aquí fue una sociedad, ni siquiera una sociedad, un grupo de muchachas de menores de 18 años, menores de edad, que empezaron a reclamar dónde estaba y que se convirtió en tendencia nacional y que el presidente de la República tuvo que fijarse. Entonces, definitivamente las redes sociales son importantes. Entonces, ese ¿Pero qué debe comunicar? Te hago la pregunta y ahí vuelvo con mi malicia que me dices que, y me siento honrada, ¿no? ¿Qué debe comunicar? Porque a veces quieren crear un perfil de hombre cercano o de mujer cercana a la población y se toman una foto comiendo un chicharrón que lo toman como si fuera un sushi. Usted se da cuenta que hace años que no comen eso, por la misma forma y el manejo. Entonces, esa comunicación popular cercana, ¿cuál debe ser los contenidos? Pues, ¿qué te digo sobre esto, Charlotte? Hay una cosa que el político y el candidato debe tener muy en cuenta con respecto a las redes sociales. Las redes sociales no son para hacer publicidad. Las redes sociales no son para subir fotografías comiéndose chicharrón y esto. Las redes sociales es una herramienta para conversar, para dialogar.
lo que no hacen los candidatos, lo que no hacen los gobiernos con sus ciudadanos, deben aprovechar las redes sociales para eso. ¿Y quiénes fueron exitosos por eso en las redes sociales, en el uso que le hicieron? Barack Obama. Todavía no hay político alguno que haya superado, cuando se habla de esa comunicación asertiva y tan directa, como sí, el Barack Obama. Y todavía aún esperan ahí un tuit de Barack Obama para contestarle, para responderle a esto. ¿Por qué? Porque están seguras de que van a obtener una respuesta y que quien lo va a responder no es un equipo de Obama, es Obama. ¿Y sabes quién ha usado muy bien también las redes sociales? Que la gente diría, pero ¿qué está diciendo? Donald Trump. Pero Donald Trump no puso un solo spot en televisión nacional norteamericana. Y todo eran sus tweets. Pero él conversó, él comunicó con la gente. Imagínate que las 10 noticias más importantes que utilizó Donald Trump para su campaña, que fueron falsas, dicen, las hizo por las redes sociales y la gente las creyó. Es de ahí que la posverdad tomó este gran auge, porque todos los consultores decimos, pero este hombre ganó unas elecciones por las redes sociales y las ganó con noticias falsas. También puedo ponerte el ejemplo de este muchacho de Canadá, jovencito, el primer ministro, Trudeau. Eso fue algo ejemplar, como él subió su fotografía, inició a hablar con la gente de todas las bolitas que le salían, de cómo se le premia, de cómo se la trataba, de si iba al gimnasio, que le faltaba un cuadrito, que nada más tenía 2. Él hizo una empatía con la gente porque habló, conversó con la gente. Tienen que parecerse los candidatos a los gobiernos a los cuales, o la población, perdón, tienen que parecer los candidatos a la población que ellos aspiran a gobernar. No ¿O necesariamente. deben ser un aspiracional? No necesariamente. ¿Qué debe tener? ¿Cuál debe ser el encanto? Cuando tú haces una campaña electoral y eres candidato, hay 2 modos para nosotros del candidato, que es el candidato ideal, que es con quien tú haces los estudios, las investigaciones, y el candidato real, que es el que quiere la población. Ahora, ¿qué es lo que hace un consultor? Que pone de frente, face to face, estos 2 candidatos que tú tienes, interlazas lo que es y miras a ver si él puede convertirse en ese candidato real que quiere la población. Pero en eso tú no puedes fingir, Charlotte. ¿Por qué? Porque a pesar de que los candidatos son todos actores, porque se convierten en actores por obligación, tú tienes que tener ese yo interno que pueda conectar con el elector, porque viene esa emotividad por la cual el 80% vota el elector. Todo lo otro ya es ese pedacito de racionalidad, porque las personas buscan su beneficio propio cuando se trata de esto. Pero eso hay que tener mucho cuidado, el candidato que se pone a fingir en extremasía, porque nunca llega a ser el candidato real que la gente desea. Casoni, ¿la familia de un candidato también forma parte de ese discurso comunicacional de campaña? Fíjate que la familia es un elemento importante de apoyo para el candidato, pero también hay que ver cómo está reflejada la familia con relación a la sociedad. En República Dominicana particularmente la familia es muy importante. La valoración de la esposa, la valoración de los hijos, en los Estados Unidos aún más. Cómo se vincula a la esposa. De hecho, la crítica que, por ejemplo, que tiene Melania Trump de haber ido a ver la zona de desastre en tacones. ¿A quién dejaría sin zapatos ella? Porque encontraron rápido uno. No sé quién se quedó en el equipo de campaña en el avión con los tacones. Pero es siempre cuestión de estrategia. Son cosas que pueden subsanarse al momento, porque al fin y al cabo tú tienes la excusa de que eres la esposa del presidente. Pero y sería hipócrita. La comparan con Michelle. Ella es una modelo. Sí, eso no se puede olvidar. Sí, pero ¿cómo te ve una tormenta con esos tacos? O sea, como que no, como que la lógica lo manda. No salió para la tormenta. ella iba con su esposo. Pero lo importante es que dejaron a alguien con los zapatos y le pusieron sus tenis. Fue una peor solución. Ella debió seguir con sus tacos. Sí, porque esos son detalles, por ejemplo, que no debe ocurrir. Porque el asesor. Exactamente, porque es que, bueno, y por algo Donald Trump ha cambiado 4 veces de jefe de prensa prácticamente. Ha cambiado a cada rato la inestabilidad laboral que debe sentir cada empleado o cada secretario, el secretario de Estado, el secretario. No, que le diga a usted, you're fired. Así termina ahí, en una reunión. Pero no siempre se respetan las asesorías, debe recordarte de eso. El hecho de que yo le diga a Melanie, mire, usted va a una zona desastrada, está lleno de agua, no se vaya por favor con los tacos.
Ella puede mirarte de arriba para You're abajo fired. y decirte, oh, yo pierdo todo, pero no el glamour. Así vamos a hacerlo. Pero, por ejemplo, en el caso de Francia, el actual presidente de Francia, que tiene una relación de pareja Hay problemas. diferente, ¿no? Como lo que es el promedio, fue su maestra, le lleva unos 20 y tantos años, ¿no? Entonces, en ese caso, la gente no tiene ese componente tan fuerte, o yo voto realmente por el candidato a presidente, no por Estamos la en esposa. Europa, no olvides que estamos en Europa, ¿eh? No podemos pensar como que somos los latinoamericanos que estamos efectuando esa votación. Estamos en Europa con una distinta mentalidad, con un modo distinto de ver las cosas, y que a ellos lo que a nosotros nos mata ni siquiera les sorprende. Y a mí particularmente, yo recuerdo que subí un post que se hablaron mucho y decía, pero lo propio, Trump le lleva muchos años a Melanie y nadie ha dicho nada, o sea, ¿y por qué ahora con este machismo? Pero, bueno, como dijo Nidia, estamos hablando de Europa, estamos hablando de una sociedad distinta. Por ejemplo, vamos a ponernos Bill Clinton, Hillary Clinton en el caso latinoamericano, en la misma época. ¿Qué hubiese dicho en el caso latinoamericano? Es que ese es mi presidente, ese es el que se parece a mí, ese es el que yo quiero. Mira, eso puede pasar. Esto no es más que una entrevista, como una conversación. Yo recuerdo hace años cuando pasó la situación de Hillary y Bill Clinton. Hillary vino al país invitada por el gobierno y visitó específicamente una entidad de trabajo que estaba en Villa Duarte. Y había unas señoras, eso cayó un mar de agua ese día, apostadas ahí. Yo le pregunto, trabajaba en prensa en ese momento, que el tema de Hillary, dice ella, que queremos decirle a Hillary que se quede con su marido, que no lo vote. Que aquí no pasa eso a cada rato y estamos todos felices. Y yo decía, óyeme, pero para que uno vea cómo uno, lo que justamente planteas, uno lleva esas experiencias a su sistema de creencias y de juicios. Es que precisamente lo decía Nidia, hay que ver el candidato aspiracional que quiere el pueblo a contrastarlo con el candidato que tenemos. Y eso ocurre ciertas transformaciones porque no podemos fingir que este es un candidato. Yo recuerdo, por ejemplo, hay políticos que pretenden ser una cosa distinta. Vean el spot, por ejemplo, de Fernando de la Rúa, Antonio de la Rúa, no, Fernando de la Rúa. de la Argentina, okay. Sí. Hay un spot buenísimo porque ese presidente nunca se reía. Entonces, la gente reclamaba a un argentino que le gusta la risa, es bonachón, está tomando un vino, bailando en tango, y tenía un candidato que no se reía. Y tenías en contraste a un Carlos Menem que se montaba en Ferrari, que hablaba con la gente, que abrazaba, que se casó con una modelo. Sí, pero entonces, eso era un problema. Ahora hay una cosa que te quiero decir, Charlo, esta no se me puede pasar. A ver. Hablaste ya de Clinton y de Hillary. Ahora yo te digo, pon un Silvio Berlusconi en República Dominicana por lo que sucedió. ¿Tú crees que aquí se hubiese terminado un gobierno por lo que le pasó a Berlusconi? Aumenta. El hombre era más popular. No, una locura. En esos cambios, por ejemplo, tanto Nidia como Casoni, el mundo ha cambiado, los temas han cambiado. Se puede pensar en un candidato dominicano que abiertamente pues apoye lo que sería la comunidad LGTB, o, por ejemplo, con el tema del aborto, que son temas que tienen una presencia importante, pero nunca se discuten en campaña, siempre se da se van por la tangente, o con abiertamente el matrimonio homosexual. Yo creo que ese es un tema todavía para la República Dominicana muy difícil, muy complicado. Adaptar ese candidato a las necesidades de hoy, de lo que aspira la sociedad, es muy difícil. Es prácticamente improbable. Además, sería un reto interesante, no voy a decir que no, pero es muy complicado porque la sociedad dominicana en este momento aún no está preparada ni para un presidente homosexual, ni para un presidente o una presidenta homosexual, no está preparada todavía a un presidente abiertamente pro aborto, pero sí puede ir abriendo el camino, y que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Estamos hablando también que además el mundo, no solo la República Dominicana, se están generando a través de la posverdad también como parcelas de poder o parcelas de creencias más que todo, donde tú ves, por lo menos con el caso de Donald Trump, antimigrantes, cómo se está generando en Pero este caso. él conectó con un sentimiento que quizás creo que ahí fue que radicó el triunfo de él. Claro. Él conectó con un sentimiento de una población norteamericana
que entendía, vivió en carne propia todo que iba perdiendo situaciones por el tema de la migración. Sí, por eso hay que analizar muy bien ese contexto. Y el tema, en este caso, como nos planteabas, de LGBT, es muy complicado, por lo menos es una opinión muy personal, no sé. Hay un 98% de dominicanos que es católico. Y todos esos casos se ventilan en la iglesia. No se hacen tal vez por los legisladores, no se hacen nosotros en la televisión así hablando tú y yo, no se hacen en las tertulias que se dan o en las calles, pero esos temas sí se ventilan en la iglesia. ¿Y qué es lo que la iglesia? Es persuasión. ¿Por qué? Porque cuando tú haces los estudios de credibilidad de las instituciones en este país, la iglesia ocupa siempre los lugares más allá arriba. Claro. Por lo tanto, lo que se dice en la iglesia es lo que la gente cree. Y si la iglesia sostiene que no es pro aborto, eso es lo que el dominicano y el 98% de católicos va a sostener. ¿Una mujer presidente en nuestro país, una utopía? Yo no creo que no, yo creo que serían retos interesantes, pero hay que trabajarlo, no hay que esperar a última hora. Después no hay que de esta ley de partido casi podré decírtelo, porque yo sostengo que en la Constitución del 2010 se pudo haber hecho mejor, porque cuando se toca una Constitución, esos temas importantísimos que se dejaron un poco sueltos, como lo de los códigos y todo eso, que después hubo que entrarle nuevamente, si esta ley de partido aprovecha para hacer una buena ley de partido, se llega a la igualdad. Bueno, vamos a repetirle los días 21 y 22 de septiembre en la UAS. Vamos a hacer República Dominicana sede de este Congreso Internacional de Comunicación Política y Gobierno. Sociedades al límite, ¿de dónde reiniciamos? Esa es la respuesta que pretendemos sacar de ahí. ¿De dónde reiniciamos? Todos estos sucesos que estamos viendo, las cosas que cambiaron, ¿cómo vamos a hacer? Desaprender para volver a aprender. Volvemos atrás porque los de atrás nos daban más resultados. No lo tomamos solo como referimiento. Hay que ponerlo en boga nuevamente. Si eso es lo que va a avanzar la ciudadanía y la sociedad va a mejorar con eso, pues adelante. Ahí vamos a analizar. Por eso les invitamos a todos a que vengan a debatir, a conversar con nosotros, a decirnos sus opiniones y que podamos sacar unas soluciones y resultados para que mejoremos la calidad del vivir y la calidad de la democracia. Y además invitarlos a un evento súper especial que es el calentamiento del Congreso que organiza nuestra amiga Roel Isabel García, que se llama Beat on Politics. Me encanta ese vamos evento. A tener, es el miércoles a las 7 de la noche con Verónica Ríos, que nos va a decir la persuasión de los códigos de la imagen, cómo funciona eso en el electorado. A las 7 de la noche en Mac 50, en la López de Vega con Max Enrique a las 7 Ureña. de la noche va a haber muchas sorpresas, rifas. Como conquistar con la imagen. Vamos, y algunas sorpresas de otros conferencistas que estarán ahí. Les puedo garantizar que Charlotte va a estar con nosotros. Claro que sí, yo de verdad que lo disfruto porque es un espacio de mucho crecimiento, de mucha actualización. Sí, El de Bengochea fue excelente, lo propio el de Melvin, también muy bueno. O sea que felicito y enhorabuena esa actividad. A Roel Isabel. Roelis, de verdad, excelente trabajo. La organizadora. Excelente trabajo. A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Será el próximo miércoles cuando nos reencontremos en su espacio con Charlotte. Si usted es una persona que es un migrante digital, pues póngalo en su agenda. Y si es un nativo digital, pues póngalo en su iPad. Lo importante es que recuerde que de 7 a 8 tienes una cita con Charlotte. Feliz resto de la noche.